¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos. También esperando este fin de mes ya y el inicio de diciembre que va a venir con la asunción de los nuevos diputados y diputadas, con los nuevos senadores y senadoras y también con una nueva composición del Congreso de la Nación y muchos debates por delante. Fernando Fraquelli, ¿cómo anda? Buenas tardes, Buenas bienvenido. tardes, señora Amanda Alma. Muy bien, muy bien. Y claro, con muchas reuniones dentro y fuera de este Congreso Ujú. Nacional, muchos temas vinculados no solo con los proyectos que tienen que ver con la convocatoria extraordinarias, que es uno de los temas que está esperando el Congreso Nacional, sino también la definición de los distintos espacios políticos. Exacto. Ahí está también un poco por qué las corridas de estas últimas 48 horas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y también en el Senado, mucho más teniendo en cuenta que mañana juran los senadores y la semana que viene juran los diputados nacionales electos el pasado 26 de octubre. Vamos a los títulos para empezar el programa del día de hoy. Reunión conjunta con invitados abordarán la temática de políticas sobre el valor de las vacunas. Fentanilo contaminado y o adulterado. Se reunió la Comisión de Seguimiento e Investigación y se busca concluir con el informe. Sesión preparatoria el 3 de diciembre. Jurarán los nuevos diputados y se elegirá al presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, ahí están, temas de la jornada, temas ya pensando en un fin de semana muy movido desde el punto de vista político, Sí. porque ese último título que dice el 3 de diciembre, la jura de los diputados, la elección de las autoridades de la Cámara, el presidente, 3 vicepresidentes, eso también lleva adelante acuerdos políticos Y en el negociaciones. más alto nivel de la política, no solo del Congreso Nacional. Exacto, las negociaciones que se dan porque hay que respaldar en este cuerpo a estas autoridades. Son proporcionales también con el número de diputados que tienen, sobre todo las vicepresidencias, los distintos bloques, y eso es algo fundamental a esta Claro. hora, ¿no? Con la reconfiguración del mapa del recinto de la Cámara Baja. Quien sabe un montón de todo esto y va a compartir con nosotros esta tarde es Claudio Mardones, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por recibirme así, la generosidad. Sí, efectivamente, hay negociaciones que se están desarrollando y que anticipan un dato que no va a pasar inadvertido durante todos estos días, hasta que llegue el momento que ustedes lo decían en el comienzo de Pasos Perdidos, el momento de la sesión preparatoria, especialmente porque ya ha finalizado, le quedan muy poquitas horas al periodo 143 de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Y en ese contexto, la gran pregunta, ¿quién se quedará con la primera minoría en la Cámara de Diputados? Claro. Y finalmente, con los últimos cambios que están surgiendo, bueno, terminan de cristalizarse nuevas aritméticas en la composición política de la oposición y del oficialismo que podría dejar definido un nuevo mapa numérico a partir del 10 de diciembre, especialmente entre el crecimiento de la libertad avanza con cada vez más cerca de obtener el quórum y el otro dato, la angosta o ancha avenida del medio con la Claro. reconfiguración del bloque de Provincias Unidas, con la reconfiguración del bloque de Innovación Federal, reuniones de gobernadores de distintas partes del país que han formado parte como garantes de estos espacios y nuevas definiciones que se van a plasmar con claridad y precisión a partir de la semana que viene. Bueno. Exactamente, y temas que van a empezar a tratarse también el 10 de diciembre cuando finalmente entren en funciones quienes juran la semana que viene. Pudimos hablar con el diputado Luis Picat, ya formalmente parte de La Libertad Avanza desde la provincia de Córdoba, venía de otro espacio, justamente la Liga del Interior, y esto nos decía de la reforma tributaria. Yo creo que es mucho más complejo a ver, si empezamos cada uno de los sectores a reclamar las diferencias de IVA que tenemos. Yo te puedo hablar del sector agro, que tiene saldos técnicos históricos y que también el Estado con la inflación lo chupó y lo terminó perdiendo el productor, o el sector de la salud, que directamente no puede recuperar un peso del IVA que paga y que tiene quebrantos del 21% históricos, por lo cual es más integral la mirada
Y en ese sentido yo creo que hay que volver al esquema de los años 90, cuando el IVA compra y el IVA ventas era único, con una sola alícuota. Yo no recuerdo si era el 18 en ese Sí. momento, después Caballo lo elevó, pero tenemos que eliminar las distorsiones y que por una cuestión justamente como es el IVA, impuesto al valor agregado, el valor agregado que se vaya sumando implica diferencias de compra y venta y siempre tengas un IVA venta, o sea, pagar al Estado mayor, porque significa que te está yendo bien en el negocio. Y de esa manera saca la distorsión y el último que termina pagando el IVA es el consumidor final. Bueno, la distorsión es de tener IVAs distintos o exhibiciones o en algunos casos la imposibilidad de trasladar el IVA al consumidor final provocó estos desfasajes en el sector público, como en los municipios, o en la salud o en el agro. Por lo cual mi mirada, sin todavía conocer ninguna letra de la reforma que se viene tributaria, es que sería un buen síntoma poder sacar todos los gastos tributarios que pueden llegar a tener el esquema de IVA y poder unificar una sola alícuota para todos los sectores. Bueno, ahí estaba la Sí. primera parte, Luis Picat hablando de las reformas que se vienen. Un tema a tener en cuenta, y mucho por los legisladores nacionales, porque también es un tema que, y ya lo planteó Unión por la Patria, la necesidad de discutir en este Congreso Nacional el acuerdo con los Estados Sí, Unidos. hubo una reunión de comisión, de hecho, donde se invitó a Exactamente. especialistas. Ahí estuvo reunida la Comisión de Comercio, ahí hubo formalmente el planteo de Unión por la Patria, el acuerdo con Estados Unidos que todavía es, digamos, un preacuerdo, un preentendimiento. El acuerdo final lo va a firmar el presidente Javier Milei, el presidente Donald Trump, y hay puntos que van a tener que venir al Congreso Nacional. De eso hablamos también con Luis Picat. En lo particular, y luego en lo general, en lo particular, en el agro, bueno, hay una ventana que se abre muy importante. Número uno, las carnes, y después un montón de otros subproductos o productos regionales como la miel y otros que cuando empiece a haber una interacción entre ambos países, se va a poder introducir de a poco, siendo uno de los mercados más grandes del mundo. O sea, oportunidades hay varias, pero para mí lo más importante, y creo que se habla poco, es que esta señal de apertura hace que muchos vean a Argentina eh, de manera más seria, si se quiere, con más confianza, porque dicen, si Estados Unidos le abrió la puerta a Argentina, entonces significa que Argentina no solamente es uno de los países más democráticos en Latinoamérica, sino que está haciendo bien las cosas. Y esto abre la puerta a dos cosas: a mayor acuerdos con otros países, eh, ojalá se abre también y podamos sellar el Mercosur de Unión Europea, pero con otros de Latinoamérica o de Asia, por un lado, a baja de aranceles con otros países. Y la segunda, la venida de inversiones, porque hay muchos argentinos con negocios en Estados Unidos que al tener la confianza del mismo país donde hoy están residiendo, van a poder mirar a la Argentina con buenos ojos y empezar a invertir y Y hacer ellos mismos el negocio entre Argentina y Estados Unidos. Eso me parece fundamental. bueno, hay que ver cómo va desarrollándose también toda esta situación, porque el acuerdo, como decías, Fer, todavía no está ni conocido, ni redactado, no ha sido Exacto. firmado. Lo que sí hay una discusión entre los diferentes bloques respecto de si tiene que ser respaldado por los congresos o no de ambos estados, ¿no? Y en definitiva también los diferentes sectores políticos se van posicionando respecto de los impactos que puede tener este acuerdo. Y algo de eso también habló el diputado Falcón. Claro, otra de las voces que también pasaron por aquí por Diputados Televisión. Primero estamos esperando que mueva el gobierno porque hay que ver si va a enviar el mismo proyecto de presupuesto que nosotros ya hicimos un dictamen al respecto con 6 diputados del bloque de Pichetto y de Democracia para Siempre. Nadie sabe mucho. ¿Viste? Hoy inclusive una reunión del Consejo de Mayo Sí.
que se supone que deben haber hablado de la reforma o la reforma laboral o la modernización laboral. Parece que no hay muchas líneas. Lo vi a uno de los miembros de la no es del triunvirato de la CGT, Sí. pero los miembros del Consejo de Mayo, que no salieron muy conformes aparentemente. Nosotros vamos a hablar con la CGT y con los gremios. Sí, vamos a hablar con todo el mundo. Primero queremos conocer el proyecto. Creo que ustedes saben más que yo. Creo que la clave es darle más derechos y más flexibilidad a la mitad de los trabajadores que hoy están en el sistema informal. Si se avanzara sobre los derechos de los que hoy están en el sistema formal, creo que no hay chance de que salga una reforma interesante. O que salga una reforma. Porque hoy la verdad es que la realidad es que, sobre todo en el sector PYME, la mayoría de los trabajadores están en negro, como se dice habitualmente, no tienen ningún derecho, no tienen jubilación, no tienen aguinaldo, es todo acordado con los patrones, digamos, y eso ya existe, y hace mucho tiempo que existe. Creo que si nosotros logramos que esos trabajadores entren en el sistema formal, porque aparte, no solamente por lo que representaría de derechos para ellos y seguridad para los empleadores, que no tendrían los riesgos que tienen hoy, sino para los aportes que podrían hacer el sistema jubilatorio. Porque si tenés la mitad de los trabajadores que de una manera u otra después acceden a algún sistema jubilatorio o a un sistema cuasi jubilatorio y no aportan, digamos, vamos a tener un déficit permanente. No es el único problema de las cajas de jubilaciones, pero si vos tenés la mitad de los trabajadores de la Argentina que no tienen ningún derecho y el día que se jubilen hay que asistirlo, porque no son argentinos, son compañeros, es lo que pasa ahora. La PUAN existe todavía. Bueno, por eso te digo. Así que bueno, si se avanza en eso, me parece que es una buena medida. Bueno, decía Falcone, justamente, diputado del MID, que es una buena medida en términos generales. Hay que conocer, obviamente, los términos del acuerdo, más allá de lo que trascendió también a través de la propia comunicación de la Casa Blanca y la prensa norteamericana, sobre todo, ¿no? Y las expectativas que empiezan a surgir, especialmente en una serie de interrogantes. Primero, la fecha en la que finalmente el presidente Javier Milei le ponga el gancho al documento final junto con su par estadounidense Donald Trump. Una agenda para el presidente Javier Milei que anticipa un nuevo viaje a los Estados Unidos con el otro capítulo de la relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina, que es inminente y que nos vamos a dar cuenta el 5 de diciembre, cuando Donald Trump y Javier Milei estén presentes en el sorteo del Mundial 2026. Ese es un capítulo que, al menos hasta ahora, está pasando inadvertido, pero desde entonces en adelante va a tener mucha centralidad. ¿Por qué lo menciono? Porque la agenda del presidente Javier Milei, algunos estiman que podría incluir también una serie de encuentros vinculados con la firma del acuerdo marco. Queda una negociación extensa y también las expectativas que surgen del propio oficialismo. Hay una que está concentrada especialmente en el incremento del cupo exportable argentino de carne hacia los Estados Unidos. Una posibilidad que no solamente surge de la Casa Blanca, sino que también se puede escuchar de distintas oficinas del gobierno argentino en este momento. Hay escollos también y grandes interrogantes. Uno tiene que ver con el futuro de las patentes medicinales. Claro. Y el punto de vista de los laboratorios argentinos que ya se están preparando para el debate parlamentario que se avecina. Obviamente, falta saber concretamente, tal como lo escuchábamos al diputado Falcone, saber en qué momento el gobierno va a jugar la pieza, mover la ficha para poner en marcha toda la maquinaria. Maquinaria que por ahora está más vinculada con la comunicación. Hay que ver cuando comience el momento de acceder a la letra chica del acuerdo, a la intrincada negociación que han llevado funcionarios que ahora están en la Cancillería, como el flamante canciller Pablo Kirchner, como funcionarios del Ministerio de Desregulación que vienen de mantener largas reuniones con Jamieson Greer. Estamos hablando con el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Y una de las partes, uno de los huesos duros de roer de este proceso de negociación que, bueno, arrancó a principios de año, que tuvo un momento importante
importante de aceleración en abril y que de ahí en adelante, bueno, dejó una hoja de ruta. Esa hoja de ruta tiene un interrogante. ¿Cuántos de esos capítulos van a tener que pasar por el Congreso de la Nación Argentina? Y también en el caso de los Estados Unidos, ¿cuáles van a ser los que van a tener que pasar por el Capitolio? De eso hablábamos justamente en estos días respecto de las patentes, Claro. sobre todo de los medicamentos, que tiene una legislación particular también, ¿no? Y es lo que Estados Unidos viene reclamando fuertemente hace muchos años y en el marco de este acuerdo parece ser que es uno de los puntos relevantes. Pero Falcone no solo habló del acuerdo, habló de muchos otros temas. De las cuando nos reformas visitó. que se vienen, ¿no? Uno de ellos es la reforma laboral y la necesidad de tener algunos invitados especiales en este Congreso Nacional. O sea, creo que una reforma de esta profundidad debería ser analizada con mucho tiempo. Eso es lo que creo yo. Ahora, parece que el gobierno está muy apurado en sacar esta reforma, supongo, porque ya te digo, no tenemos mucho diálogo en este tema específico, que también debe ser una exigencia que le ponen de Estados Unidos para los acuerdos estos de geopolítica, que tengan presupuesto aprobado, que tengan leyes aprobadas y consenso. Creo que, volviendo al tema presupuesto, a todo esto que estamos hablando, creo más importante que el resultado final, obviamente que el resultado final, cómo queden las leyes, es importante. Por supuesto. Pero me parece que lo más importante es que el gobierno consiga consenso amplio para que esta reforma, la gente que va a invertir en Argentina, entienda que son de largo plazo y que están con mucho consenso de todas las fuerzas políticas. O sea, es más, te diría que si tuviera consenso del peronismo o de o de algún sector del peronismo, sería una señal muy importante de que esto no se va a terminar el día que esta corriente que está gobernando ahora sea reemplazada por otra. Por eso te digo, me parece que a lo que vos decís, me parece que el diálogo es fundamental, pero no estamos viendo eso, por lo menos nosotros. Bueno, ahí estaba, ¿no? Eduardo Falcone. Me parece que por estas horas los diputados, más que estar pensando en estas reformas, están pensando en cómo se van terminando de posicionar los bloques, ¿no? Exacto, la composición. ¿No? Sí, Y entonces señor. tenemos el partido que está jugando, La Libertad Avanza y Unión por la Patria, Claro. por, digamos, el primer puesto. Totalmente. Y después viene digamos, el tercer escalón del podio, Sí, señor. que ahí está otra pulseada de gobernadores. Exactamente. ¿No? Y de Lo que- referencias también de distintos espacios políticos que confluyeron durante Claro. estos 2 años, según también el pulso que iba teniendo la intensidad política. Y ahora, bueno, tienen la posibilidad de barajar de nuevo, sobre todo porque hay muchos bloques que se van diezmados, ¿no? Claro. Por el resultado electoral. Y esos bloques no quieren quedar sueltos, no quieren quedar Obvio. solos, entonces están definiéndose a dónde van. Y son tentados por ese espacio que decimos y repetimos, están peleando digamos, la tercera fuerza en esta Cámara de Exactamente. Diputados. ¿Qué tenemos? Innovación Cabeza a Federal cabeza. por un lado, Exacto. Provincias Unidas por el Sí, otro. señor. Y ahí veremos qué es lo que resulta. Y votos que van a ser muy determinantes, no solamente en las definiciones de lo que puede ser la negociación ley por ley, sino también lo que puede pasar en una eventual diáspora de voluntades del peronismo. No podemos perder de vista que en el caso específico de Innovación Federal nos encontramos, bueno, con la reunión convocada hoy en la Casa de Salta por el gobernador Gustavo Sáenz y que abre una serie de interrogantes sobre la ventana que puede configurar Innovación Federal en este momento en la Cámara de Diputados, especialmente a partir de lo que está pasando en el Senado. En el Senado ya ha quedado claro el escenario que se espera para lo que es el bloque de Unión por la Patria, el interbloque de Unión por la Patria, su reconfiguración, el peso de algunos gobernadores que quizás no rompan la configuración actual, pero que negocien de otra manera, y no en espejo, pero sí de un correlato ineludible, se está viviendo aquí en la Cámara de Diputados. 2 focos, uno, Provincias Unidas, y el otro, bueno, la recomposición de Innovación Federal, ¿no? Con un foco salteño, con una estructura que podría reconfigurarse, sumar nuevamente voluntades neuquinas. Y en este contexto también, la otra gran pregunta, ¿es esto una primera respuesta al mensaje de la Casa Rosada en muchos aspectos? Decir, bueno, organícense y empecemos a negociar.
¿Por qué digo esto? Porque por ahora son los cálculos numéricos. La otra parte no está sucediendo en el Congreso de la Nación, sino en la Casa Rosada y con protagonistas como el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, que viene realizando distintas recorridas por distintas provincias. Tiene el objetivo de recorrer 20 provincias, pero lo que hemos podido notar es el silencio cauteloso de muchos gobernadores que luego de reunirse con el flamante ministro o antes de recibirlo, anticipan su preocupación de no volver a encontrarse con la misma agenda que desgastó a Guillermo Francos como jefe de gabinete y también a Lisandro Catalán como ministro del Interior. Eso es lo que también está en juego como parte de una tensión que en las dos cámaras del Congreso de la Nación tiene un correlato numérico, aritmético. Eso es lo que se está definiendo ahora. Claro, porque cada vez hay menos espacio para conseguir las voluntades que se sumen directamente al quórum del oficialismo, aunque está cada vez más cerca de conseguir los 129, no llega con ese número importante para la aprobación. Siempre tiene que negociar. Y a medida que las negociaciones entre Ejecutivo y Legislativo vayan consolidándose, se va a ver plasmado en el ritmo también de las extraordinarias que tendremos a partir del 10. Sin lugar a dudas, el resultado del 26 de octubre todavía sigue teniendo ecos que se van produciendo en este Congreso Nacional. Y todavía está produciendo efectos y está produciendo esos reacomodamientos. El tiempo, obviamente, va a dejar que el 26 de octubre genere efectos. Claro. Sí, señor. Y algunos esperarán ese tiempo, Cuanto que va a más ser lejos más sea, adelante, pero mientras tanto tienen que resolver el tema hoy. claro, cuanto más lejos se posiciona la discusión política de esa fecha, 26 de octubre, bueno, la tensión se modifica y las posibilidades también. Antes de irnos a la pausa, ahí tenemos en nuestra pantalla lo que está sucediendo en estos momentos en el Senado Nacional, reunión de la Comisión Bicameral Mixta, revisora de cuentas, que encabeza el diputado Miguel Pichetto. Ahí lo tenemos al diputado Álvaro González, del PRO. Se quedó en el PRO, ¿eh? Sí. Se quedó en el bloque del PRO, un PRO crítico, pero se quedó dentro del bloque. Mantiene su alineamiento larretista. Exactamente. Y lo planteado. Me parece que todos los bloques están buscando esa salida. Sí. El tener el permitido, dicen. Si el proyecto no los convence para acompañar a la mayoría del bloque, voten como quieran. Claro. Libertad de acción. Libertad de acción. Se viene esa para la temporada. Y evitan la ruptura de bloque. Del año próximo. Bueno, de todo esto vamos a seguir conversando en minutos. También vamos a seguir conectándonos con el Senado de la Nación, repasar algunas leyes y, sobre todo, hablar con los protagonistas de esta Cámara. Nos vamos a la pausa y volvemos en instantes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Hablábamos Muy bien. justamente antes de irnos a la pausa de todos los movimientos que Sí, se están claro. haciendo en el Congreso y un nuevo escenario que se va a marcar a partir de ahora, la semana que viene, el 3, que está convocada la sesión donde van a jurar los diputados que fueron electos. Va a ser una sesión importante, es muy emotiva, viene con sus familiares, Sí. hay mucho público, hay mucho movimiento, Es un mucho hermoso barullo. momento. Claro. Es La un verdad gran que es un momento. momento muy lindo. Y además hace ya varios años, varias décadas, ya se ha impuesto un poco también, más allá de la jura que eligen, que están prefijadas y se pueden elegir entre 3 fórmulas diferentes, también se hace algún discursito, alguno más agrega alguna cosa, sobre todo Así en el es. peronismo pasa eso, mucho en la izquierda, veremos, vuelven caras que estaban acá en la Cámara hace algunos años, llegan gobernadores, hay un Sí. movimiento importante Sí, claro. con figuras de renombre y con mucho peso. Y el protagonismo que empiezan a tener los gobernadores. Exactamente. Algunos gobernadores por sobre otros. Uno ve el protagonismo de Gustavo Sáenz. Sí. Exactamente. ¿Ese Salta. protagonismo es solamente por obras públicas para la provincia? Nah, ¿Es mucho para más. un poquito más de presupuesto para la provincia? Pues sí que ya están pensando en el 27 algunos. Bueno. Y Puede hay ser. cuestiones de autopreservación y también algo que tiene mucho peso. Y es que de ahora en adelante el gobierno nacional enfrenta un examen que ha decidido afrontar por voluntad propia. Y es que finalmente sabremos antes del 31 de diciembre si el oficialismo logra contar con un presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación para el año 2026. Será el primer presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación para la administración del presidente Javier Milei. Con todo lo que eso implica, negociaciones renglón por renglón y la puesta a prueba de algo que la oposición hasta ahora no ha visto, es con el oficialismo concediendo en una mesa de negociación que sea sintetizada en una ley del Congreso para un plan de cuentas nacionales para el Estado argentino. Hasta ahora eso no ha sucedido y se va a concentrar con mucha fuerza en diciembre. Eso atraviesa también mucho a los gobernadores, especialmente porque ellos y los protagonistas a partir del 10 de diciembre, en muchos casos vienen de sumar 2 años de negociaciones fallidas y con una administración nacional que ha transitado los primeros 2 años del mandato del presidente Javier Milei con la prórroga del último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación para el 4º año del mandato de Alberto Fernández. Bueno, el que habló también sobre esto de reacomodamiento en los diferentes bloques fue el diputado Luis Picat, con quien pudimos hablar en estos días, y justamente hizo un análisis de cómo va a ser. Ella se pasó formalmente hace unas semanas atrás al bloque La Libertad Avanza, pero vaticinó un poco cómo imagina él que va a ser el nuevo escenario en el recinto de la Cámara Baja. Bueno, para mí algo esperado. Yo ya venía de alguna manera vaticinando ya en diciembre del año pasado que esto naturalmente debía ir llegando a un gran bloque. Propuse en diciembre del año pasado armar un interbloque con la UCR, el PRO y la Libertad Avanza. Lamentablemente no hubo coincidencias, por lo cual avanzamos nosotros individualmente con el bloque de la Liga del Interior y fuimos ese camino. ¿Por qué digo naturalmente? Porque son un poco las mismas ideas que desde Cambiemos o que propiciamos con Patricio Bullrich en su momento, de que iba a ir confluyendo hacia un único bloque que pueda, de alguna manera, poner a disposición algo distinto a lo que se viene dando con el kirchnerismo. Después, por otro lado, esta posibilidad de tener un bloque único también manifiesta que tengamos una agenda que la podamos propiciar nosotros y del gobierno, cosa que hasta hace un mes atrás no sucedía y la oposición venía avasallando en la agenda del Congreso. Y sobre todo por el compromiso que hemos asumido el 26 de octubre en cuanto a la sanción del presupuesto y en cuanto a la sanción de las siguientes reformas que van a venir, no solamente la laboral y la tributaria, sino también una serie de reformas que van a venir en el 2026 con un trabajo similar o más arduo que el 2024 y con un esfuerzo del gobierno en cuanto a las negociaciones con el resto de los diputados menor a la que se dio el año pasado. Bueno, ahí estaba, Luis Picat. Estos reacomodamientos Sí. en la Cámara de Diputados es lo que estamos viendo, es lo que
todavía no está definido y que lo vamos a tener definido ya la semana que viene. Se va a plasmar finalmente a partir del 3 porque va a haber varias definiciones importantes, sobre todo con algunos bloques que vieron, bueno, diezmada su composición o que van desapareciendo sus representaciones también, Claro. ¿no? Algunos bloques Exacto. provinciales. Claudio Mardones nos había prometido que nos iba a contar un poco lo que va a pasar el próximo 3 de diciembre, último mes del año, mes en el que se va a aprobar el presupuesto de la Nación, si todo sale como calcula el gobierno nacional, pero seguro van a asumir los nuevos diputados. Exactamente, con un punto de partida. Y el punto de partida lo han venido contando con precisión ustedes. 3 de diciembre, 11 de la mañana, sesión preparatoria. Lo que será el primer encuentro posterior a la finalización del periodo número 143 de sesiones ordinarias del Poder Legislativo argentino. En ese contexto, bueno, muchos se preguntarán, ¿qué es una sesión preparatoria? Bueno, tenemos las definiciones técnicas, pero también hay que mencionar una definición política ineludible. Y es el momento en donde los legisladores que fueron elegidos por el voto popular y directo en las urnas del 26 de octubre, finalmente llega el momento del empoderamiento, del ejercicio de las funciones para las que fueron elegidos. En un contexto primero de aceptación de sus pliegos y luego el camino allanado para que se concrete esa escena que ha protagonizado el comienzo y que marca la memoria en la retina de muchísimos y muchísimas que han protagonizado la vida del Congreso de la Nación. Muchos, en distintos momentos de la historia, han pasado por ese momento, su preparatoria, el momento de jurar su mandato, de jurar ante la Constitución o en las fórmulas que lo elijan, ante las autoridades del Poder Legislativo, en este caso de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí es donde se encierra el valor político más importante, por fuera de la centralidad, de ese momento subjetivo también para cada uno de los protagonistas. No solamente la presencia de sus compañeros, correligionarios y quienes los acompañaron hasta ese momento, sino el punto de partida del doble desafío para un diputado. Aprender a legislar, respetar el reglamento, conocer los vericuetos para que ese reglamento no le juegue en contra, el arte de la negociación en el marco de un recinto en donde las discusiones políticas tienen un correlato aritmético, en donde esas definiciones, con la tutela del reglamento, se define esa convivencia. Todo arranca cuando cada uno de esos diputados electos y diputadas electas juran y asumen su cargo. Bueno, eso ya tiene fecha. Mañana será en el Senado. El 3 de diciembre, a partir de las 11, será aquí, en la Cámara de Diputados de la Nación, para que finalmente se concrete el recambio de un 50% de las 257 bancas que tiene el hemiciclo más grande del Congreso de la Nación Argentina. Hecho este pequeño repaso, vamos con los detalles reglamentarios, los puntos más importantes para tener presente. Se espera que haya una sola sesión y esta sola sesión tendrá a un presidente. Será el diputado Gerardo Cipollini de la Unión Cívica Radical. Chaqueño, Cipollini. Será la figura que presidirá la sesión hasta la elección o reelección del titular de la Cámara Baja. Lo decíamos, está previsto a partir de las 11 de la mañana. Indudablemente habrá un hormiguero permanente, que hay que decirlo, ya ha comenzado aquí en la Cámara de Diputados. Todos los preparativos, lenta pero inexorablemente, ya están concentrados para ese momento, para que a partir de las 11 de la mañana del 3 de diciembre se concrete esa ceremonia. Vamos a la siguiente placa para ahondar otros detalles. Lo que nos preguntábamos es cuáles son las finalidades de las sesiones preparatorias, por fuera del volumen político que encierran y por fuera del empoderamiento que significa para cada uno de estos protagonistas electos por el voto popular, luego una larga campaña, luego haber respetado las reglamentaciones electorales y finalmente haber afrontado el sedazo de las elecciones para saber si finalmente pudieron o no pudieron ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación para cumplir con la función que habían propuesto, con los objetivos que habían mencionado durante la campaña. La primera respuesta, obvia, que surge del reglamento, en primer lugar, proceder a la Constitución para recibir a los legisladores electos.
además, elegir sus autoridades y el otro punto, la integración de las comisiones permanentes. Bueno, 3 puntos que en algunos casos implicarán algunas definiciones que son directamente proporcionales a lo que estábamos contando recién. Las negociaciones sobre la configuración de los bloques y lo que implicará en la proporcionalidad de estos bloques para contar con el control de determinadas comisiones, obviamente, y lo hemos contado durante todo el año aquí en Pasos Perdidos. La definición de las comisiones en muchos casos, y especialmente las que tienen que ver con la gobernabilidad, quedan reservadas para el oficialismo, pero en el marco de una intrincada negociación que durante los últimos 2 años no han estado exentas de polémicas, especialmente respecto a las decisiones de la presidencia de la Cámara y también respecto a la interpretación del reglamento para la definición de estas comisiones. Ese es uno de los puntos que han tenido altibajos durante el año y que han tenido también al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, como destinatario de los interrogantes y también de las críticas de la oposición respecto a esa composición de las comisiones. Otro de los puntos importantes de una preparatoria es la fijación de los días y también de las horas de sesión, especialmente de las sesiones ordinarias en un calendario que ha estado marcado, como viene pasando hace muchos años, por sesiones especiales. Vamos rápidamente a la siguiente placa. Bueno, lo que se espera, al menos en el menú inmediato de lo que será la preparatoria que arranca a las 11 de la mañana. Bueno, el primer punto es que se podrán a consideración las renuncias de los diputados que pasarán a ocupar otros cargos, 19 son las renuncias en total. En ese contexto estamos hablando de las renuncias, por ejemplo, de Diego Santilli, reelecto, diputado por la provincia de Buenos Aires. Bueno, queda que el Pleno acepte su renuncia, especialmente porque es el designado ministro del Interior. Se suma también el neuquino Pablo Servi y también su coterránea Nadia Márquez Servi del bloque de la Liga del Interior. Bueno, un espacio que ahora forma parte de la Libertad Avanza. Nadia Márquez de la Libertad Avanza. Ambos van a cruzar el Salón de los Pasos Perdidos, ese salón histórico que comunica a la Cámara Baja con el Senado, porque desde mañana pasarán a ser senadores de la Nación. Ambos del bloque de la Libertad Avanza, con un dato ineludible para la aritmética neuquina, porque estas dos figuras serán protagonistas de la mayoría para la provincia de Neuquén. Una de las 8 provincias que eligieron senadores en los comicios del 26 de octubre. Mencionábamos también a otras figuras. Una gran protagonista que se prepara para dejar la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados en donde se ha transformado en una estudiosa de reglamento y también de grandes polémicas políticas, pero siempre con mucho volumen. Estamos hablando de Silvia Losperato, que ha sido electa legisladora porteña, así que a ella también será mencionada para que se despida de esta Cámara y forme parte de la legislatura porteña. Vamos transitando ya lo último de este informe y es la última placa porque con esto anticipamos la segunda parte de lo que se espera para esta sesión preparatoria de las 11 de la mañana del 3 de diciembre. Y es en primer lugar que se espera que haya un cuarto intermedio y que se reanude finalmente la sesión a partir de las 13. Ahí será el momento de la jura, algo que veníamos diciendo antes del comienzo de estas placas. El momento en donde cada uno de los diputados electos ante las autoridades de la Cámara juran, eligen su formalidad, eligen el protocolo para concretar su juramento delante de las autoridades, en muchos casos a veces acompañados por sus familiares, en algunos casos uno solo, algunos grupos de 2 o de 3, y ahí sí, será una gran oportunidad para poder repasar los nombres, los números y las caras de los nuevos protagonistas de la Cámara de Diputados. Ya tiene fecha este proceso y está previsto precisamente para ese momento. La pieza determinante, además, tiene que ver con lo que decíamos, la elección de la presidencia de la Cámara. Bueno, lo hemos contado durante todo el año. Martín Menem busca mantenerse como titular de la Cámara Baja. Lo decíamos también, con el
empujón del veredicto de las urnas del 26 de octubre, que también se va a cristalizar en ese momento, bueno, lo que se espera es que posiblemente Menem sea reelecto como titular de la Cámara Baja, pero también como parte de los acuerdos que se están explorando y que se están negociando al calor del poroteo que controlarán los nuevos bloques en su nueva configuración. Todo eso terminará de confirmar lo que se espera, que Martín Menem sea reelecto como titular de la Cámara Baja, pero posiblemente cuando ya quede delineado cómo será el mapa de correlación de fuerzas en la Cámara Baja con los bloques que, como decíamos, están en plena redefinición. Muy bien, Claudio, gracias por esta guía para todos los que vamos a estar viéndolo Sí. a través de la transmisión que hace Diputados Televisión. Sí. Ya nos vamos organizando. Las 11 arranca, sabemos Claro. qué va a pasar, las renuncias. Y ahí ya vamos a tener las primeras caras nuevas Sí. del Congreso, que van a ser los reemplazos, ¿no? Así es. De Pablo Servi, de Nadia Márquez. De los diputados de los que diputados pasan a otra función. de Santilli, ¿no? Sí, que fueron Asumir. electos ahora o que vienen a cumplir un mandato del 2021. Y ¿no? ahí Que también tienen lo que se va a terminarlo. resolver es que vos bien lo pusiste con un signo de interrogación, el tema de Silvia Los Penato. Parecería que Silvia Los Penato se queda finalmente en la Cámara de Diputados. Ujú. Bueno, eso va a ser uno de los Y puntos entonces importantes. va a renunciar a su banca electa en la legislatura porteña. Por lo menos parecería. Se Eso develará el día el 3. 3 lo vamos a saber. Ahora nos vamos rápidamente al Senado. Están viendo ahí el cuadrito donde... lo vemos Sí, ahí nomás. vemos. Solamente lo vemos con una ventanita chiquitita, pero estamos viendo a los senadores y a los diputados y diputadas que forman parte de esta comisión mixta revisora de cuentas, donde están analizando la ejecución presupuestaria Así es. de los distintos periodos y también el plan de auditorías que tiene que hacer la AGN a partir del próximo periodo. Queda pendiente un reclamo que aparece permanentemente y seguro se debe haber reiterado porque Miguel Ángel Pichetto lo viene sosteniendo tanto en la Comisión Revisora de Cuentas como en el recinto cada vez que puede, que todavía no fueron designados los auditores ni de diputados ni del Senado. Claro. El Senado debe ya 9 meses y la Cámara de Diputados más de un año, ¿no? Donde no se ha definido el rol de estos directores de la Auditoría General de la Nación que le corresponde, que es un órgano que corresponde al Congreso de la Nación, para poder habilitar la firma de las auditorías que están en Claro, curso, ¿no? Que no se pueden exactamente. presentar ni rendir, digamos, ante el Pleno de la Cámara, ante esta Comisión Revisora de Cuentas, porque no fueron firmadas todavía. Bueno, por eso también es interesante la reconfiguración del Congreso, de la Exactamente. Cámara de Diputados, del Senado Nacional. Más allá que no es vinculante, no es que el que tiene mayor cantidad de diputados pone un auditor, o el que tiene menos cantidad de diputados pone otro auditor, ¿no? Es mayorías que se logren de acuerdo en el Congreso Nacional. En cada una de las cámaras, la tradición marca que la primera minoría tiene para ocupar lugares importantes. En ese caso también tiene que ver con los auditores de la Nación. Y digamos que el resto de las bancas empiezan a pujar ahí por tener Acuerdos. un lugar. Y son acuerdos políticos. Por supuesto, ¿no? acuerdos que para Entonces, se negocian por otro lado también. entonces, por eso, saber quién es la primera minoría, quién es la segunda minoría de la Cámara de Diputados y quién es la tercera fuerza. Porque ahí en la tercera fuerza, esta última semana también, vienen trascendidos donde dice Gustavo Sáenz, me gustaría que Pamela Caletti integre la Auditoría General de la Nación. Por ejemplo, exactamente. Como representante de ese sector, de los gobernadores, pero primero tiene que conformar ese bloque o interbloque ampliado de innovación federal. Y con un oficialismo que después de las prórrogas para ganar tiempo y no terminar de cristalizar la negociación para cubrir las vacantes de la Auditoría General de la Nación, eso implica un paro ordenado en la negociación. La posibilidad de abrir esa negociación y finalmente respaldar determinadas designaciones para terminar con el estancamiento en estos nombramientos. Estancamiento y nombramientos que tienen mucho volumen, especialmente en lo que ha sido este año por el inicio del debate parlamentario de este periodo de sesiones ordinarias que arrancó con esta comisión bicameral revisora de cuentas atravesada por el plan de trabajo y la forma en la que tenía que acomodarse la AGN para afrontar
las famosas auditorías a las universidades públicas, ¿no? Uno de los puntos con los que arrancamos este año, que formó parte de uno de los puntos que hegemonizó la conversación pública en el arranque de este periodo parlamentario, y que ahora, que ya estamos a un par de parpadeos de que se termine este mismo periodo parlamentario, la situación de la AGN mantiene prácticamente el mismo estancamiento que a principios de año. Bueno, sí, con todo eso que se tiene que definir en los próximos días también y el año próximo, porque no se puede, bueno, se puede, pero no correspondería que se sostenga tanta indefinición en un órgano de control y que depende del Congreso de la Nación. Quedan también otros pendientes que serán develando a lo largo del año próximo y del nuevo periodo de sesiones ordinarias, como designación de jueces, la Corte Suprema, la Procuración Penitenciaria. Hay varios acuerdos políticos por delante. Mucho por delante que se va a ir plasmando también en estas discusiones que se van dando, ¿no? Digamos, cuando se sientan a negociar desde el oficialismo con los distintos sectores opositores, también aparecen por ahí algunas de estas demandas, algunos de estos posicionamientos para ir ocupando las vacantes que institucionalmente todavía no ha podido garantizar el proceso de mayorías y minorías. Y porque veníamos de un Congreso muy atomizado también, ¿no? Con muchas expresiones, con poca polarización en un punto, porque, bueno, también ahora queda bien en claro esto que ustedes marcaban respecto de los distintos sectores y el impacto que tienen en la resolución también de las votaciones, ¿no? Sin lugar a dudas. Y las estrategias que marcaron los diferentes sectores, y entre ellos, obviamente, la estrategia del oficialismo, que estirar el tiempo, pasar las elecciones, esperar el resultado electoral, y el resultado electoral fue muy beneficioso, empieza a tener resultados. Y esos resultados es que en las negociaciones, por ejemplo, de la auditoría, empiezan ya a sonar fuerte nombres de los libertarios para ocupar lugares en la auditoría, porque además lo tienen por derecho propio, por ser primeras minorías, primera o segunda minoría en diputados y haber crecido también un número importante de senadores. De esto vamos a estar hablando también en lo que queda del programa Pasos Perdidos. Nos vamos al corte rápidamente. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Muy bien, último bloque de Pasos Perdidos. Sí, tenemos una invitada, Así le damos es. la bienvenida de esta manera. Muchas gracias, diputada Dania Tabela, transitando ya los últimos días de mandato. Estamos aquí en Pasos Perdidos junto a Fernando Fraquel y Claudio Mardones. Amanda Alma la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí esperando el 3 de diciembre cuando asuman los nuevos diputados, haciendo un poco de balance, también convocándola para analizar también lo que se lleva en este fin de mandato que afronta en estas próximas horas ya. La verdad que, bueno, fue un congreso de 2 tiempos, donde me tocó siempre ser oposición, pero creo que la experiencia ha sido muy buena en lo personal, ¿no? Digo, como crecimiento personal. Me parece que hay una enorme responsabilidad de los diputados entrantes de poder dar debates de mucha profundidad en temas sumamente sensibles y que van a requerir de mayor nivel de diálogo y de consenso de los que hubo en los últimos tiempos, ¿no? El oficialismo también va a tener la responsabilidad de tener una agenda de funcionamiento más, si se quiere, más ordinario por parte del Congreso, no tanto desde el lugar de las sesiones especiales, bueno, como hemos funcionado prácticamente este último año y medio, ¿no? Comisiones que solo funcionan si se las emplaza, sesiones que solo se convocan si los bloques se ponen de acuerdo para que haya algún tipo de actividad. Bueno, me parece que se vienen temas sumamente complejos o sumamente sensibles que van a requerir que todos los diputados y diputadas y todos los presidentes de bloque y las autoridades de la Cámara estén a la altura de ese nivel de discusión. Claro, Dania, sin dudas hubo un trabajo en estos últimos años que tiene que ver con las universidades y la búsqueda de fondos y de mejorar el financiamiento para las universidades nacionales, las universidades públicas. ¿Usted piensa que finalmente, más allá de lo que sancionó el Congreso, los vetos presidenciales, la insistencia del Congreso, el presupuesto ya 2026, cuando empiece a rediscutirse en este nuevo escenario del Congreso Nacional, ¿habrá mejoras para las universidades? No veo hoy en el horizonte mejoras para las universidades. Sí va a haber una mejora que es que hay presupuesto, que haya presupuesto. El peor presupuesto es el que no está. Justamente es algo de lo que los rectores siempre nos manifestaban, la necesidad de contar con un presupuesto para poder tener previsibilidad y planificar sus niveles de acción, de trabajo. Pero bueno, yo hoy no veo en el horizonte mejoras. Me parece que incluso con la filtración no oficial del proyecto de reforma educativa que circuló las últimas semanas, hay una clara decisión del Estado Nacional de retirarse de la política pública educativa o de tener menor responsabilidades. No veo por qué las universidades serían una excepción, no veo un futuro promisorio para las universidades. Creo que tendrán que caminar estos años en tensión, en conflicto, con mucho conflicto con los trabajadores docentes y no docentes de las universidades. Yo lo señalé en una de las intervenciones del debate de presupuesto, que las proyecciones que hay dentro del presupuesto hablan de un aumento del 9%, cuando ya la inflación es de un 10% y venimos de una pérdida acumulada de casi más del 40%. Así que bueno, creo que van a ser años complejos para las universidades, pero ya el hecho de que haya presupuesto es una buena noticia, tratando de ver el vaso medio lleno, ¿no? Diputada Tabela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones la saluda. Bueno, estamos hablando con una ¿Cómo estás, profunda conocedora del sistema interuniversitario argentino y especialmente de la universidad pública. A partir de su experiencia en la universidad pública, también como una de sus autoridades de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y ahí quería preguntarle, bueno, ¿alcanza con contar solamente con un presupuesto para el año que viene? Hay 2 fotos. Por una parte, lo que usted bien dice, las pocas perspectivas de una mejora presupuestaria para las universidades públicas. Y el otro capítulo, la situación del sistema de ciencia y tecnología argentino. Desde su perspectiva y su experiencia, especialmente en la vida de la educación superior argentina, ¿qué escenario le espera a la Universidad Pública Argentina para los próximos 2 años, aún con un presupuesto sancionado por el Congreso?
Bueno, con el presupuesto sancionado lo que ganás es previsibilidad y planificación, es algo que no tenían. Ujú. Le esperan situaciones muy complejas. Primero, le espera un nivel alto de conflictividad. Hoy ya una de las centrales gremiales docentes anunció que si no hay aplicación de la ley de financiamiento universitario, no comienzan las clases en el 2026. Así que va a haber un nivel creciente de conflictividad dentro de las instituciones universitarias. Esto lo veníamos diciendo, lo profundizamos en las discusiones este año, indudablemente va a ser parte de la agenda del próximo año, si el gobierno no revierte su posición, ¿no? Siempre uno puede pensar que, no soy optimista yo, pero puede quienes pensar que esto puede mejorar. En términos del impacto que va a tener el de financiamiento científico-tecnológico argentino hoy, que más que de financiamiento ya es un desmantelamiento, porque en definitiva lo que está pasando es que no ingresan los becarios a los programas, muchos jóvenes profesionales de alta calificación científica o tecnológica se están yendo, se empiezan a retirar del ámbito público, abandonan sus carreras científicas, sus carreras docentes, y esto va a impactar en la calidad de los próximos años, donde vamos a ver menos producción científica, menos producción tecnológica, menos interacción o vinculación y transferencia del conocimiento al medio socioproductivo, menos publicaciones y un deterioro de la participación universitaria argentina en el mapa mundial del sistema científico-tecnológico, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, son los indicadores, otros hablan de la producción científica, como pueden ser los papers Ujú. o los científicos en revistas de reconocida indexación. Pero bueno, digo, indudablemente va a haber un resentimiento del sistema, una pérdida de calidad del sistema universitario, una pérdida significativa en el sistema científico-tecnológico de lo que creo que es la principal herramienta que se tiene, que son los recursos humanos, ¿no? Diputada, preguntarle también en ese sentido, planteo la necesidad de debates importantes que se van a venir para adelante, que va a tener que afrontar el próximo Congreso. ¿Cómo ve el ritmo del Gobierno Nacional proponiendo estas modificaciones? Por lo pronto, lo que trascendió en los medios de comunicación, reforma laboral, tributaria, reforma también del Código Penal y los tiempos del Congreso, la posibilidad de los debates. ¿Cómo analiza esos ritmos que a veces no nos llevan la misma velocidad? No, mira, yo creo que el ritmo depende del nivel de consensos que genere el Ejecutivo y las autoridades de la Cámara, del oficialismo. Me parece que siempre hubo por parte de un sector importante de diputados de una búsqueda de diálogo, quedó demostrado con la ley base, con la ley fiscal, con las medidas paliativas fiscales. Digamos, me parece que siempre hubo una intención de diálogo y de consenso, obviamente a la medida en que esos diálogos y consensos no se trabajan o se trabajan a medias, indefectiblemente impactan en los tiempos que esto lleva en el Congreso. Pero la verdad es que si hay un buen nivel de diálogo y consenso, no debería tener tiempos significativos en su tratamiento, debería poder abordar estos temas en periodo de extraordinarias, ¿no? Aún no han ingresado los proyectos, también Ujú. depende de eso, ¿no? De qué velocidad le imprime el propio gobierno a la presentación de los proyectos y a la discusión en las extraordinarias. Pero yo recuerdo que la ley base prácticamente la discutimos toda en el periodo de extraordinarias, así que tampoco es que después se demoró su aprobación porque hubo algunas situaciones diferentes, pero digo, me parece que se puede trabajar perfectamente a un ritmo más que razonable, que no significa llevarte toda una semana, pero que tampoco significa que no puedas avanzar. Claro. Dania, a ver, me parece que se cortó la comunicación, No, ¿eh? está seguramente fuera A de ver. pantalla, pero creo que sí tenemos a Sí, la no, se diputada del cortó, otro se lado. cortó. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer el contacto para poder continuar este diálogo con la diputada Dania Tabela, que por un lado, claro, hay que esperar el ingreso de los proyectos Ujú. para conocer los debates que se vienen, ¿no? Respecto a las reformas que está planteando. Ahí me parece que ya la tenemos nuevamente. Dania,
Ahí estamos, no sé si ya nos está escuchando nuevamente, pero preguntarle, diputada. Perfectamente. Ah, perfecto. ¿Cómo ve o cómo cree que se va a reconfigurar el bloque de la Unión Cívica Radical después de hace 2 años atrás? Tenían un bloque de 34, terminó, digamos, dividiéndose en varios sectores. Usted terminó también en un bloque de Democracia para Siempre, encabezado por Pablo Juliano, y a partir del 10 de diciembre quedan menos diputados radicales y habrá que ver de qué manera se reconfiguran. Mira, ese es un diálogo que están teniendo los diputados entrantes con los diputados que quedan. Creo que hay voluntad de trabajar de manera conjunta. Todo depende de lo que nos separó. Depende cómo se plantee para esta etapa. Hay un sector del radicalismo que no está dispuesto a ser aliado de la Libertad Avanza, por más que nos vaya mal electoralmente, porque no coincidimos ideológicamente, porque no tenemos los mismos valores, porque podemos coincidir en algunas definiciones, como el equilibrio fiscal, el déficit cero, pero hay otras en las que no vamos a tener coincidencias. Bueno, dependerá de si las nuevas autoridades o si esos 12 diputados radicales, ya hay 2 que decidieron pasarse al bloque de la Libertad Avanza, que eran los de la Liga del Interior. Dependerá si esos, que son el diputado Picati y el diputado Campero, que son radicales también, dependerá si ese bloque de esos diputados radicales que quedan y de los que entran logran llegar a algún consenso respecto de las posturas, digamos, respecto de la línea gruesa. Después uno puede tener matices, pero bueno, ya es una definición que tomarán los diputados entrantes y aquellos que quedan. Lamentablemente en nuestra etapa no fue posible alcanzar ese nivel de consenso. Se nos hizo muy difícil encontrar una línea conductora que nos llevara hacia el mismo lugar. Había intereses cruzados que tenían que ver con posiciones territoriales y la posibilidad de integrarse en listas, en esquemas de alianzas o de frentes con la Libertad Avanza por cuestiones territoriales, por preservar el poder en el territorio o simplemente por, en algunos casos, lograr las reelecciones de manera individual. Y hay otros que no comulgamos con esa mirada. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en esta nueva composición. Por otro lado, hay conversaciones de varios gobernadores que también son radicales, como es el caso del gobernador Valdés, del gobernador Sadir o del gobernador Puyaro, que están tratando de armar un bloque junto con el radicalismo, pero un bloque donde están representadas también las voces del federalismo que vienen de las provincias. Ahora, diputada, esta es la foto que ya se va a plasmar dentro de un par de días en la composición de los bloques con la nueva definición del recinto a partir del miércoles 3 de diciembre. Pero le hago otra pregunta. Viene otro capítulo para el radicalismo y tiene que ver con la elección de los integrantes del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical en diciembre. Desde su punto de vista, después de que nos relata estas características de las tensiones adentro del radicalismo, en un momento que algunos llaman de diáspora, de renovada diáspora o de reagrupamiento, ¿cuánto de esto va a impactar en la definición de las nuevas autoridades del partido? ¿Cómo se cree que se va a resolver el nuevo Comité Nacional que va a suceder a Martín Lustó como presidente del comité? Bueno, también digo, ahí depende justamente estamos trabajando en la posibilidad de que haya una unidad en la composición de la mesa con representación de todos los sectores. Va a depender de la sinceridad y el nivel de la discusión y debate que se vaya dando. Personalmente yo creo que el exgobernador Gustavo Valdés hoy es una persona que tiene ganas y que tiene las condiciones para asumir el desafío de la presidencia, pero también la composición de la mesa es fundamental con la representación de todos los sectores y de todas las voces, porque vamos a ir camino a una discusión muy importante, que es la discusión del 2027. Bueno, ¿cuál va a ser el rol del radicalismo en la elección del 2027?
un frente con la Libertad Avanza y el residual de lo que quede del PRO, un frente de centro, otra vez intentar generar condiciones para generar una alternativa a los extremos. Bueno, digo, estos son los debates que van a darse dentro del partido y veremos qué posición prima o si prima una posición de unidad que dé garantías, que es lo que yo aspiro, que dé garantías a ese debate sincero, ¿no? Parece increíble, pero digo, tiene que ver con la sinceridad, con el oír todas las voces, con respetar las distintas posiciones y fundamentalmente con entender cuáles son esas líneas gruesas de las cuales el radicalismo se siente identificado y tiene identidad a lo largo de todo el país. Diputada, ¿tiene alguna posición tomada, algún análisis hecho sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina? Que hay, bueno, este acuerdo marco que se conoció algunos detalles por la prensa o algunos de los puntos que se plantean que prontamente se puedan llegar a firmar entre los dos estados. ¿Tiene alguna mirada sobre el impacto que puede tener en la economía y también en el desarrollo del país? Mira, a ver, los acuerdos comerciales son acuerdos comerciales, digo, de todo depende de si las canchas de inicio están niveladas. Nosotros, para que los acuerdos comerciales sean exitosos para los argentinos o para que contribuyan al desarrollo de los argentinos, tienen que tener pautas muy claras, pero a su vez tiene que haber mucha seguridad jurídica para los propios argentinos dentro de la propia Argentina, que me parece es un poco lo que siempre nos termina como la pata que nos falta en la mesa, ¿no? Decir, bueno, si yo tengo el doble de costos laborales que el país, con el país con el que firmo, si mis productos no tienen, están sobrecargados de impuestos, si tengo mala logística o no tengo infraestructura para sacar la producción del país, todas esas cosas son desventajas competitivas que de alguna manera liman el efecto positivo que puede tener un acuerdo comercial que permita ampliar las exportaciones. Esto es teórico, digamos, porque la verdad es que la letra chica real no se conoce, solamente hay trascendidos y hasta tanto eso no esté sobre la mesa, es muy difícil poder opinar de manera responsable, ¿no? Que es lo que en general intentamos hacer. Así que bueno, digo, me parece que hay que esperar un poco esa letra chica. Eh, yo siempre que la Argentina tenga posibilidades de abrir mercados, en esa posición personal, digamos, de abrir mercados en el mundo para mejorar su proyección, para mejorar su capacidad de comercio, me parece que es importante, que la integración de Argentina al mundo es muy importante, pero bueno, hay que ver siempre las condiciones en que eso ocurre, ¿no? Dania, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias. Dania Tabela, diputada nacional por Democracia para Siempre, Sí. por la provincia de Buenos Aires. Otra de las diputadas que termina su mandato el próximo 9 de diciembre. Así Tienen es. mandato hasta el 9, por más que asuman el 3 de diciembre en la preparatoria a los nuevos legisladores que van a ocupar las oficinas y las bancas de los diputados salientes. Una diputada que, bueno, tuvo una discusión muy importante, una presencia muy importante en el debate por las universidades. Sí, Viene claro. de ese área de desarrollo y de intervención, así que tiene mucho conocimiento en ese proceso. La ¿no? base, ¿no? La base del proyecto fue Exactamente, de Dania. Sí, totalmente. exacto. Y estamos hablando, además, de una exponente del radicalismo universitario, ¿sí? De uno de los sectores más dinámicos del radicalismo, que en muchos casos ha logrado tener una presencia muy importante aquí en la Cámara de Diputados y también como correa de transmisión de la comunidad universitaria a partir de la representación del radicalismo en las universidades públicas. Pero no me quiero ir sin mencionar una pequeña corrección. Son 7 las renuncias que serán tratadas en la preparatoria. Las repaso rápidamente antes de que nos despidamos. El Pleno tendrá que aceptar las renuncias de Diego Santilli, lo habíamos dicho, ministro del Interior designado, Cristian Castillo, del FIT, que también presentó la renuncia, Nadia Márquez, lo habíamos mencionado, será senadora, junto con Pablo Servi, también Martín Soria, que deja la Cámara Baja, cruza pasos perdidos para ser un senador de la Nación, Lorena Villaverde, también de la Libertad Avanza de Río Negro, la misma provincia que Martín Soria, y pasa también
como senadora. Itay Hackman, que le aceptan la renuncia a uno de sus mandatos y ahora asume el nuevo. Y también Emilia Orozco, que en este caso tiene el mismo proceso que afronta Nadia Márquez. Bueno, y también lo que vale la pena también remarcar, los horarios de las sesiones. Sí, señor. 11 de la mañana del miércoles 3 de diciembre para la jura de los diputados que primero se aprueban las renuncias y se juran los diputados que van a reemplazar a aquellos legisladores que renunciaron, Claro, ¿no? Que son los 7 que nombró Claudio. Se hace primero todo ese proceso y luego se hace la jura de los diputados con la aprobación de los presidentes de las autoridades de la Cámara. Exactamente. Y a las 13 es la jura del resto de los diputados, de los electos el pasado 26 de octubre. Claro, por esto que decía de las renuncias, exactamente. Ahí entendí. A las 11 asumen los que reemplazan a los renunciantes. Exactamente. Dos momentos tenemos. Dos momentos. Exactamente. Pero bueno, todo lo van a poder ver aquí en Diputados Televisión. Vamos a estar transmitiendo desde las 11 con un poco de la previa también a la primera sesión, donde se va a dar todo este proceso de renuncias y asunciones de reemplazos, y luego con un cuarto intermedio. No es que se va a terminar, se termina formalmente, pero empieza la otra, donde van a tener que recibir a los nuevos diputados de la Nación, y los nuevos diputados, la nueva composición de la Cámara, define las autoridades finalmente, terminada la asunción de todos los diputados. Y entiendo que muy rápidamente se dará a conocer entonces también el decreto que convoca a las extraordinarias. Ya mañana, con la jura de los senadores y las senadoras, va a haber un proceso avanzado también de institucionalización del nuevo Parlamento, pero recién cuando sean convocadas formalmente y a partir de que se recambian formalmente los miembros de la Cámara y del Senado, empiezan las extraordinarias y veremos cuáles son los temas. Ahí se va a develar todo el misterio. Y ahí tiempos y temas. Hay que rápidamente también ir reconformando lo que son las comisiones de trabajo de esta Cámara de Diputados. Seguramente las primeras comisiones será, una de las primeras será presupuesto. Exactamente. Hablamos de 7 renuncias. Bueno, falta una todavía que no ha sido presentada, la de Silvia Los Penato. Bueno, me voy con eso. Muy bien, el enigmático de Claudio Mardones. Nos vamos hasta mañana aquí en Pasos Perdidos. Muchas gracias, Claudio, por estar aquí compartiendo. Muchas gracias, por favor. Nos reencontramos a las 4:30. Exactamente, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.